Muy bien, pues para dar inicio en el tema del día de hoy, me permito presentarles a Luis García Peña, quien es contador público egresado de la ITAM, cuenta con un posgrado en alta dirección por el IPADE y una especialidad en estrategia de negocios por la Universidad de Harvard. Es Managing Partner en Legacy Wealth Corporation, firma de enfoque de administración de portafolios, estrategia de negocios y banca de inversión. Ha sido presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en Monterrey, IMEF, y actualmente preside el Comité de Política, Negocios y Sociedad, presidente del Consejo del Grupo Alcon en León, Guanajuato, y es miembro del Consejo Asesor del Fondo Discovery Americas, así como del IBC Bank, entre otras instituciones. Con más de 30 años de experiencia, ha desarrollado su carrera como banquero internacional, estratega de gestión de portafolios en los mercados globales, el análisis geopolítico y la dirección de empresa. Es coautor del libro La Gran Recesión, publicado por PwC y Fundación IMEF. Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Seguramente, realmente creemos que es un tema de gran valor para nosotros, para nuestra planeación del siguiente año. Muchas gracias y bienvenido. Te cedo la palabra. Bueno, a ver si... ¿Ya el micrófono estará activado? Gracias. Ya nada más ponen el sonido y ahorita platicamos. Para no quedarnos sin voz. No tiene señal. Entonces, ¿ya? A ver. Bien, pues mientras se ve todo esto, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto poder venir con ustedes a compartir algunas ideas. Platicábamos de que, bueno, igual íbamos a hablar de economía y estas cosas tediosas para ver qué va a pasar el 2018, la bola de cristal y todos estos temas. Podemos jugar un poco a eso, pero me gustaría más que platiquemos de los desafíos que tiene la globalización hoy en día. Escuchamos cómo está China, qué pasa con Estados Unidos, qué ocurre con la región de Europa, muchos temas que están en proceso de evolución y que a veces no tenemos en el radar porque estamos inmersos en lo de todos los días. ¿Y qué va a pasar con el tratado? ¿Y qué pasa con el tipo de cambio? ¿Y qué pasa con la inflación? Sí, vamos a hablar un poco de eso, pero quisiera hablar primero de otras cosas que creo que son también relevantes. ¿Se acuerdan de Hemingway? ¿Se acuerdan del libro que escribe El viejo y el mar, entre otros? Hemingway tenía una frase que me gusta mucho donde decía: si tú tienes una naranja y yo tengo otra y decidimos intercambiarlas, al final tú vas a tener tu naranja y yo la mía. Pero si tú tienes una idea y yo tengo otra idea y decidimos intercambiarlas, al final cada uno va a tener dos ideas. Estos ejercicios me gustan mucho porque se trata precisamente de eso, de que intercambiemos ideas, intercambiemos impresiones y también hablemos un poquito de historia. Fíjense, ¿cuáles creen que son los 3 temas que la humanidad se ha dedicado a combatir desde que tenemos memoria? 3 temas. ¿A alguien se le ocurre alguno? ¿Perdón? No, algo que nos preocupa como humanidad. El hambre, por supuesto, las hambrunas, tremendas historias. ¿Qué más? La supervivencia, de alguna forma, tiene que ver con otras cosas también. La guerra, el hambre, las guerras y las pestes. Esos han sido los 3 grandes, digamos, fantasmas que la humanidad ha estado tratando de combatir históricamente. ¿Ustedes creen que hemos logrado cosas relevantes alrededor de esos 3 temas como humanidad? Hay datos interesantes, fíjense. Los últimos años hemos visto decrecer sustancialmente el número de guerras en el mundo. Hoy sabemos que hay guerras aisladas y muy dolorosas, desde luego. Afganistán tiene un problema, Siria tiene otro problema, en la península coreana tenemos mucha tensión, pero no hay un tema de guerras masivas o generales que, como en el pasado, se convirtieran en pues la expectativa de siempre de todos los gobiernos. En el pasado, cada vez que había un periodo de paz,
Estos periodos eran cortos y siempre enfocados en la siguiente guerra potencial. Luego tenemos que hablar también de la hambruna. Fíjense, en 1692, mientras Luis XIV se paseaba con toda frivolidad dentro del Palacio de Versalles, el 25% de la población francesa moría de hambre. El hambre era algo realmente terrible. Afortunadamente ninguno de los que está aquí sabe lo que es el hambre, pero en el pasado especialmente la gente rezaba por no tener hambre. La gente pasaba realmente días sin comer. El hambre era sufrimiento puro. Hoy, a pesar de lo que sabemos, y sigue habiendo muchísima gente con hambre, desde luego que no hay que desconocerlo, pero hoy sabemos también que ya el número de muertes por hambruna en el mundo, como proporción de todos los que somos, es mínima. Les voy a dar unos datos más adelante. Hoy sabemos que hay ONGs, organizaciones como las que estamos aquí, pero a nivel mundial, que se dedican a darle a ciertas poblaciones la proteína mínima indispensable para vivir el día si es necesario, pero la tienen. Y es algo interesante que también ha ido evolucionando. Y luego tenemos el tema de las pestes. Las historias de las pestes son interesantísimas. Fíjense, hay una historia que nos lleva a marzo de 1521. La conquista de México, dicen los libros, se consumó en agosto de 1521. Bueno, pues en marzo, una nao, una de estas naves, de estos barcos que llegaron de Europa, zarpa de lo que hoy es Cuba hacia la Villa Rica de la Veracruz, con una tripulación que llevaba un poco de soldados, un poco de esclavos, un poco de caballos. Cuando estos desembarcan en el puerto de Veracruz, se dirigen hacia un lugar que se llama Zempoala, que está muy cerca de la Ciudad de México. Hay unas lagunas muy bonitas, por cierto. Cuando llegan a Zempoala, uno de los tipos que venía en el barco estaba enfermo de viruela. Llegando a Zempoala enferma, contagia a la familia que lo recibe ahí para procurarlo, y a la semana toda la población de Zempoala muere de viruela. Algunos que lograron escapar o correr o lo que sea, van a la Gran Tenochtitlán y llevaron consigo la viruela. Se calcula que en esa época la Gran Tenoch tenía 250,000 habitantes, y entre marzo y diciembre del mismo año, la población se redujo en más de la mitad por la viruela. Fíjense, las pestes fueron los grandes conquistadores, los conquistadores invisibles. No fueron tanto los soldados o el músculo que tenían, sino las pestes. Dicen que la primera guerra bacteriológica de la humanidad se dio cuando los migrantes europeos que llegan a las 13 colonias le llevan a una de las tribus de indios unas cobijas contaminadas con viruela, sabiendo que podían morir de eso porque no tenían los anticuerpos. Entonces, hay unas historias alrededor de las pestes también interesantísimas. Termino con la última, quizás la más cercana en términos de impacto, fue la llamada Spanish Flu, la fiebre española, que por cierto no tuvo nada que ver con España. La fiebre española se dio en la Primera Guerra Mundial, por allá por 1918, el último año de la guerra, en el norte de Francia. ¿Se acuerdan que la Primera Guerra Mundial se dio en el centro de Europa y era una guerra de trincheras? Bueno, la cadena de suministro que se creó para abastecer a las tropas en esa zona de Europa era tan sólida que llegaba piel de Argentina, llegaban acero de Estados Unidos, venían insumos de Australia, en fin, había una cadena de suministro espectacular. Y cuando con el clima y la falta de salubridad la gente se empieza a enfermar por la guerra, todos los que participaban en la cadena de suministro se llevaron el bicho y lo expandieron. Se calcula que la fiebre española mató a 500 millones de seres humanos. Y esto entonces sugiere pues un gran reto alrededor de las llamadas pandemias, ¿no? El que la globalización nos permita tener una serie de encuentros con otro tipo de microbios o bacterias, pues se vuelve una preocupación que hoy tienen las autoridades de salubridad en el mundo. Fíjense, ¿se acuerdan del H1N1? La OMS sabe, o sea, lo tienen mapeado, que va a haber una pandemia. Va a pasar en algún momento, y como todos nos movemos mucho y tenemos la capacidad de podernos enfermar en un lugar y en 24 horas estar del otro lado del mundo con el mismo bicho, entonces tienen un protocolo muy sólido. Cuando en México pasa esto, y fíjense, me regreso un poquito antes, los asiáticos en ciertas zonas coexisten con sus aves de corral. Entonces, para que las gallinas y lo que tienen ahí no se mueran, pues los guardan ahí con ellos y duermen juntos. Entonces, cuando le estornuda al humano al bicho o a la gallina y la gallina le regresa el estornudo, se crea un bicho que se llama
se puede llamar la fiebre porcina, o se puede llamar la fiebre aviar, o se puede llamar de muchas formas. Ese campesino que coexistía con esa ave desde chiquito ya está inmune, pero cuando va a trabajar a una ciudad y le estornuda al capataz de esa ciudad y ese viaja a otro lado y ese se lo contagia a su jefe y el jefe se sube a un avión, el bicho ya se fue a dar la vuelta. Y ahí empiezan las pandemias. Y eso se temía que iba a ocurrir cuando pasó el H1N1 en México. Por eso el protocolo que se creó fue formidable y se contuvo. Pero bueno, sigue siendo un tema importante. Hoy, afortunadamente, la tecnología, la ciencia, la innovación en la salud también es algo que ha logrado que disminuyan sustancialmente las muertes. Y fíjense, les voy a dar unos datos para que vean cómo están las cosas. En los albores del tercer milenio, la humanidad ha logrado controlar la hambruna, la peste y la guerra, como les decía. No quiere decir, insisto, que no haya guerras o que no haya hambre. Quiere decir que como proporción del total hemos mejorado. Y les voy a dar datos duros. Tan pronto jale, aquí está. Fíjense, se me regresa. En 2014, que son los datos que está aquí, más de 2.100 millones de personas tenían sobrepeso, contra 850 millones padeciendo desnutrición. Hoy el problema no es que la gente muera de hambre, la gente muere de comer demasiado y mal. Ese es el tema. Aquí hay otro dato. En 2010 la suma de las hambrunas y desnutrición mató a cerca de 1 millón de personas, mientras la obesidad mató a 3 millones. Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la hipertensión, todas estas cosas, ¿no? En 2030 se espera que la mitad de la humanidad sea obesa. 2030, ya mero. Y bueno, y aquí en México y Estados Unidos pues tenemos unos niveles de preocupación que hay que atender, ¿no? Sin duda alguna. Pero fíjense qué ironía. ¿Qué pasa? Lo que les decía ahorita con las pestes y demás. Resulta que, por ejemplo, en 1979 la humanidad erradicó por completo la viruela. Ya no hubo un solo reporte en la humanidad de alguien enfermo con viruela. Lo que les decía el SARS, la gripe aviar, la porcina, el ébola, lograron contenerse y evitar contagios masivos. ¿Se acuerdan? Hace todavía 2 años o 3, con el ébola, que llegaban 2 o 3 gentes de África a Estados Unidos y como se paraban en un salón, la gente se empezaba a morir. Bueno, se contuvo también. Los protocolos funcionan y hoy pues el tema de salud sigue siendo muy relevante. En el tema de las guerras, ¿qué datos tenemos? Fíjense, en las sociedades agrícolas antiguas la violencia humana generaba el 15% de las muertes en el mundo. Estamos hablando de 1600 altos, 1700, ¿no? Las sociedades agrícolas. Después vemos que durante el siglo XX la violencia causó el 5% de las muertes en el mundo y del siglo XXI el 1% de la mortalidad global. No quiere decir que no haya violencia, pero como proporción del total de la humanidad, la violencia cada vez mata menos personas. Es algo que hay que entender, hay que analizar. En 2012 murieron en todo el mundo unos 56 millones de personas, en todo el mundo, de los cuales 620,000 murieron a consecuencia de la violencia humana. Lamentablemente en esos 620,000, México contribuye con una cuota como de 50,000, ¿no? Sobre todo en esos años que han sido muy fuertes. Pero veamos otra vez las proporciones. Ahora, de esos, fíjense, 800,000 de los que murieron se suicidaron y 1.5 millones murió de diabetes. El azúcar hoy es más peligroso que la pólvora. La gente ya no está muriendo por balazos, en general está muriendo por alimentarse mal y por tener estos dilemas, ¿no? ¿Y qué pasa con el terrorismo? El terrorismo opera propagando el miedo en lugar de causar daños materiales. El terrorismo es un fantasma. No es un estado en contra de otro necesariamente, sino un fantasma que puede estar en muchos lados al mismo tiempo. Fíjense, mientras en 2010 la obesidad y las enfermedades asociadas mataron a cerca de 3 millones de personas, y aquí me regreso un poquito, el terrorismo lo que tiene como fundamento es precisamente crear incertidumbre, terror. Hay un tipo en Austin, de una firma que se llama Stratford, que hace análisis geopolítico, que dice, nunca va a ser evitable un acto terrorista en tanto haya una persona dispuesta a inmolarse por su causa. Mientras alguien esté dispuesto a morirse por lo que cree, no va a haber manera de contenerlo. Y ahí están los tipos que suben a un camión, ¿no? En Francia y arrancan y van con la gente y demás. Dice el tipo Stratford, el hecho de que en los aeropuertos nos pongan contra la pared, nos revisen, nos escanean casi, ¿no? La gente mayor, etcétera, no va a detener el terrorismo, pero genera un ambiente de seguridad que ayuda a que la sociedad perciba que alguien está haciendo algo, pero no se va a contener. Ahora se habla, es que el terrorismo es terrible. Sí, desde luego que a todo mundo le complica, pero vean las proporciones. Les decía,
3 millones de personas mueren acerca de enfermedades como cardiovasculares. ¿Qué ha hecho el terrorismo de daño? Pues vamos a ver, aquí tenemos un dato que dice que en 2016 los terroristas mataron a 7,700 personas en todo el mundo. Es muchísimo, pero no tanto como parece. Bueno, lamento decirles que el terrorismo local en México mata muchas más que las que murieron en el mundo por eventos de este tipo. Entonces hay que tener las proporciones y hay que tener un poco de esta claridad. Para el estadounidense o europeo promedio, la Coca-Cola es una amenaza más letal que Al-Qaeda, para ponerlo en contexto. Y es un tema de hábitos, es un tema de evolución, es un tema de cambio, ¿no? Y bueno, pues lo que pasó hace un poco en Las Vegas y demás. Ahora, antes de empezar con esto, porque quiero luego rescatar el tema, hoy las sociedades tenemos una expectativa de vida mayor que la que teníamos antes. Hoy tenemos una condición de ambición o expectativa de vivir razonablemente bien diferente. En 1940 la expectativa de vida, ¿se acuerdan más o menos cuál era? ¿Alguien se acuerda? O echen un número. No, en 1940 era de alrededor de 45 años la expectativa de vida promedio en un país como México. En 2017, donde estamos, la expectativa de vida es de 77 años para las mujeres y 75 para los hombres. Qué bueno que ellas vivan más que nosotros, se lo merecen. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente en 40 años, bueno, de allá para acá 60 años, en 2 generaciones, se duplicó la expectativa de vida. Con el avance que tenemos de la tecnología médica, todo esto que hablamos de la nanobiotecnología, agrobiotecnología, todo este tema fenomenal, todo parece indicar que hacia el año 2040 se podría duplicar la expectativa de vida que tenemos hoy. Entonces, ¿cuántos años vamos a vivir? ¿130? Hay un libro de un tipo que se llama Juan Enríquez Cabot, que es un mexicano que ha estado en Harvard 40 años. Este cuate acompañó a otro tipo que se llama Craig Venter a trabajar con el genoma humano. Cuando desdoblaron el genoma humano en la época de Clinton, ¿se acuerdan todo eso? Ellos trabajaron juntos. Y después de todo ese logro que tuvieron con el genoma humano, siguieron trabajando en la creación de organismos sintéticos, que es lo que están haciendo hoy. Y hay un libro que se llama Evolving Ourselves, Evolucionando a Nosotros Mismos, en donde hablan de cómo hoy, ahorita en octubre del 2017, es posible regenerar órganos humanos. Ya están haciendo impresoras 4D para reconstruir tejidos y órganos. Y hoy, una persona podría aspirar a vivir 200 años. Ahora, hay un dilema ético, moral, atrás de esto, lo que ustedes quieran. Pero la tecnología y la ciencia están llevando hacia allá. Ojalá, a mí me genera un poco de tedio esa idea, pero imagínense vivir 150 años, es decir, ¿cuántos años vamos a estar casados, no? ¿140? ¿130? Y no lo digo por mí, lo digo porque mi esposa me aguante a mí, imagínense. 120 años con este tipo, qué cosa tan terrible. Imagínense nuestros hijos, desde que nacen hasta que se emancipan, pues es un periodo muy corto de los 140 años. ¿Cuál será el vínculo? ¿Qué pasará después? ¿Qué pasará con las pensiones? En fin, habrá una serie de cuestionamientos. Ahorita se los voy a dejar ahí para que al final recapitulemos. Pero fíjense cómo estamos caminando hacia allá. Eso es lo que está pasando hoy en el mundo. Pero estamos inmersos en lo mediático y en lo nuestro, pues es normal. Por eso me parecía relevante abrir más el espectro y hablar de otras cosas. Ahora, la plática se llama Desafíos de una nueva realidad global. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? En términos generales, como decía alguien, el nuevo orden mundial que Estados Unidos logró construir desde la Segunda Guerra Mundial y después de la Guerra Fría, terminó. Estamos siendo testigos una vez más de un cambio fundamental en la estructura del balance del poder global. Ya no manda Occidente. Ya el mundo no es eurocéntrico, así se le decía cuando Europa y Estados Unidos coordinaban y consolidaban y maniobraban con todo. Cuando colonizaron los europeos medio mundo, desde los ingleses, franceses y demás, los españoles mismos, hasta hoy el mundo cambia ese balance y hay nuevos jugadores. ¿Cuáles? Esos dos que están ahí atrás, para empezar. ¿Tienen una agenda? Sí. ¿Tienen una visión de lo que quieren hacer? Claramente. Que estemos o no de acuerdo es otra cosa, pero la tienen y están operando. Y es muy interesante analizarlo, fíjense. Han pasado casi 25 años desde que termina la Guerra Fría. Es más, ¿se acuerdan cuándo se cayó el muro de Berlín? Eso de la numerología es muy interesante.
9/11 es cuando se cayeron las Torres Gemelas. 11/9 es cuando se cae el muro de Berlín. 11/9 del 89. Ahí es cuando cae. Y cambia todo este balance de poder. Fíjense, en esa época había 6,000 millones de personas en el planeta. Ahorita somos 7,000 y pico. Bueno, de esos 6,000, la mitad del mundo no sabía qué era el Vaticano, el Papa, la Coca-Cola, los Levi's o las McDonald's. La otra mitad del mundo no estaba conectada con lo que para nosotros ha existido siempre. No, estaban ajenos a ello. Pero los hábitos y la transformación que se creó a partir de ahí dio también la expectativa de que países como los que decíamos que estaban en el otro lado de la cortina de hierro iban a adoptar todas estas prácticas occidentales y democráticas y de crecimiento económico por el bien de sus sociedades. Fíjense, los asiáticos nunca han tenido en su dieta, bueno, si ustedes los ubican o si alguien ha tenido chance de ir a China y esto, que creo que muchos de ustedes sí, pues la gente es delgada generalmente, sus hábitos de comida pues son más de comida fresca, ¿no? Bueno, los últimos 20 años los niveles de obesidad y de enfermedades cardiovasculares ya empezaron a repercutir también en Asia, porque adoptamos los hábitos, ¿no? Fíjense, la idea era que Rusia y China siguieran el camino de la liberación política y económica y que, bueno, pues todos se alinearan a los intereses gringos. El que puso las reglas del comercio, de la moneda y del idioma después de la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos, porque ganó. De ahí a la Guerra Fría viene toda esta tensión, se acordarán que estuvo a punto en Bahía de Cochinos de haber un episodio, y después Ronald Reagan se para en la puerta de Brandenburgo, justo afuera del muro de Berlín, y hace un gran llamado al presidente Gorbachev diciéndole: señor Gorbachev, venga, si quiere tirar este muro conmigo y vamos a hacerlo juntos y demás. Y hubo quien lo leyó como una amenaza y entonces hubo otra vez tensión, pero hubo quien escuchó la señal y dijo: sí, voy a ir y vamos a negociar. Y fue cuando Gorbachev llega la perestroika, llega el glasnost y todas estas cosas, ¿no? Luego, ¿qué vimos aquí? En el proceso, pues siguió evolucionando, parecía que China y Rusia iban a adoptar esta línea de pensamiento, pero hoy la estrategia de Estados Unidos ya no es integrar a poderes globales dentro del orden global, ¿no? Dentro de un orden común, sino defender al sistema de sus depredadores. ¿Quiénes son una amenaza? Estos de acá. Vamos a acotarlos, vamos a limitarlos, vamos a controlarlos. Esa era la idea, ¿no? Aunque después de la Guerra Fría el optimismo pues era que iba a proliferar la democracia, que iba a proliferar el libre comercio y que efectivamente la condición económica iba a ser mejor para todos. De hecho, había un gran mensaje que hablaba más bien de derribar muros y terminar con las divisiones políticas. Eso es lo que predominaba. Luego llega el primer presidente ruso. Bueno, ahorita les platico de él. ¿Se acuerdan de Boris Yeltsin? Bueno, resulta que después de Gorbachev, junto con Reagan, llegó luego Bush, hicieron todo lo de la perestroika y demás, viene la transición en Estados Unidos, llega Bill Clinton y junto con él llega Boris Yeltsin, un tipo que se prestaba enormemente para crear un buen ánimo de conexión entre dos grupos. Y si no se acuerdan de Yeltsin, déjenme les pongo aquí. ¿Le picas al sonido? Acá. ¿Lo puedes subir un poquito? Bueno, lo importante es que lo vean. Miren qué presidentazo. Siempre que daba un discurso quería que hubiera música. Yeltsin muere en el año 97. ¿De qué creen que murió? Digo, en el 2007, de cirrosis. Era buenísimo para el vodka y pues llegaba a los eventos como lo veían. No saben, hay unos, luego cuando estén ociosos, métanse a YouTube y busquen Clinton Yeltsin. Y van a ver, hay una escena donde están en un protocolo en la Casa Blanca, ya estaba el presidente Clinton esperándolo y llega Yeltsin feliz, saluda a un par de señoras, ¿no?, que estaban sentadas, y a una pues como que le hace una caricia en el pelo, algo así, ¿no?, de hola guapa o algo así.
Y era todo el protocolo. Entonces veías a Clinton muerto de la risa, se acercaba con él, uno hablando ruso y el otro inglés, quién sabe cómo se entendían, pero los dos lloraban de la risa, de verdad se disfrutaron. Bueno, eso sirvió para que hubiera una conexión en este plan de integración de un país y el otro, de un grupo y el otro. Obviamente, Yeltsin tuvo muchos problemas internos en la propia ex Unión Soviética y bueno, generó otra serie de temas, ¿no? Pero luego Beijing es otra historia. Los chinos siempre han tenido un plan. La reforma económica, que empezó con un tipo que se llamaba Deng Xiaoping en 1978, dijo, el rumbo es para allá. Vamos a trabajar en una sola dirección y vamos a hacerlo muy bien y muy duro. Y alguien decía, no, mire, es que vamos a opinar. No estoy preguntando opiniones. Es una sola línea y es la que vamos a seguir. La línea comunista, al final, lo que hace es eso, dibujar un solo camino sin que nadie más opine. El camino no era malo. 2 generaciones después, 1 generación y media después, China se convierte en la segunda potencia económica y militar del planeta. La visión estaba clara, ¿no? Ahora Beijing se integra a la economía global y asume un rol de liderazgo y diplomacia. Una China más rica se convertirá eventualmente en una China más democrática. Es lo que creyeron todos. Pero China es la democracia más comunista que existe, más bien el capitalismo antidemocrático más funcional. Los chinos no tienen ningún incentivo para volverse democráticos, ninguno. Lo que es más, han endurecido sus posiciones alrededor de los brotes de democracia que puedan tener, porque el modelo les funciona y porque mantienen su cultura alineada con esa historia, ¿no? Entonces, Beijing y Moscú ganan terreno para desafiar esa nueva idea de orden mundial. Fíjense, en la última década Rusia asume actitud de desafío. 2008 invade Georgia y en 2014 Ucrania. Hay otras cosas que ha hecho también. Putin ha desafiado a la OTAN y a la Unión Europea y para colmo hoy sabemos o presumimos que además mete la mano en elecciones. ¿Cuándo en la historia íbamos a escuchar que un país como Rusia le metiera la mano a una elección estadounidense? ¿Por qué creen que le metió o que tenía interés Rusia en meterle la mano a las elecciones estadounidenses? Fíjense, en 2010, ¿quién era secretario de Estado de Estados Unidos? Son preguntas de trivia, ¿verdad? Todas. Esto ya lo he dicho, pero 2010, secretario de Estado de Estados Unidos. Barack Obama, presidente. ¿Quién era su secretaria de Estado? Hillary. Condoleezza, que fue muy buena, era de Bush, que era de color, ¿no? Hillary. 2010, Putin vuelve a proponerse como presidente de Rusia, otra vez. Y entonces Estados Unidos dijo, esto ya nos huele muy mal porque el tipo está consolidándose nuevamente en el poder. Ya no está funcionando. Y Estados Unidos empezó una campaña anti-Putin en donde incluso hubo manifestaciones muy graves en la Plaza Roja apoyadas con ONGs financiadas por Estados Unidos. Hillary era la que mandaba toda esa operación, la que coordinaba, y es entonces cuando Putin y Hillary rompen radicalmente. Por lo tanto, Putin sabe que si Hillary llegaba a la Casa Blanca, se iba a acabar la discusión y no iba a haber ningún tipo de contacto ni de relación con Estados Unidos. Y entonces aparece Kant y dice, la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. Precisamente, ¿qué ven ahí? Paciencia. El tipo tiene paciencia, el tipo viene de una estructura de inteligencia de la FSB, el KGB, todo esto. El tipo está coludido con todos los oligarcas rusos. Se calcula que su fortuna antes de los embargos, después de lo de Ucrania, su fortuna personal era de $40,000 millones. Y hoy, pues está a cargo del país, que no tiene una economía boyante, pero donde tiene niveles de popularidad superiores al 78%. Ya quisiera el presidente de por aquí tener algo parecido, ¿no? O incluso el de Estados Unidos, ¿no? La gente lo quiere, y así como lo ven, así es. Hay una escena donde sale en la tundra siberiana, todo nevado, así descamisado, porque le encanta estar descamisado, pantalón militar y un rifle de alto poder para ir a cazar un tigre o quién sabe qué iba a hacer. Entonces ahí lo van filmando y eso es lo que le encanta ver a los rusos. Un presidente que es macho, que es fuerte, que es sólido y que además hoy es un contrapeso para el tema occidental. Y entonces China dice, muy bien, este va a ser mi perro de pelea, yo no me voy a pelear, este va a ser el buffer y con él voy a entenderme con Occidente. Y es ahí lo que ocurre, ¿no? La era de la integración terminó, ni Rusia ni China van a seguir el modelo estadounidense, se acabó. Y más con las cosas como están hoy, fíjense.
¿Qué pasa con Norcorea? ¿Ustedes creen que el tipo está solo haciendo todas sus necedades? Kim Jong-un. Atrás de él están China y Rusia para empezar. ¿Por qué? Así como en Siria hay un tipo que se llama Bashar al-Assad, ¿no? El dictador. ¿Por qué lleva tanto tiempo Bashar al-Assad si todos los otros países de la región, Egipto, Libia, Túnez, etcétera, todos estos cambiaron de dictador? ¿Por qué ese no ha caído? Porque en el balance del poder global todos necesitan tener un buffer en medio. Es decir, en el juego de la cuerda, a ver quién puede más, siempre tiene que haber alguien en medio que se vuelva como la carta de juego, ¿no? Y entonces Kim Jong-un pone nerviosos a todos en ese bloque de Asia donde está Japón, está Corea del Sur, ¿no? Está pues, la propia China, aunque está frontera, ¿no? Pero esto genera una tensión geopolítica tal que entonces hace que los back channels se abran para negociar. Y entonces alguien que sí le entiende en Estados Unidos, que se llama Tillerson, al que por cierto su jefe le dijo el otro día, ya regrésate, estás perdiendo el tiempo, va a negociar que alguien le diga a Kim Jong-un que se esté quieto porque eso alborota a los coreanos y al del sur y a Japón y a otros de ahí. Y entonces dicen, muy bien, sí, vamos a negociar, pero a cambio yo pongo esto en la mesa, tú que pones en la mesa y el juego es este cuate. Lo mismo pasa con Siria. Como no se pueden confrontar, valga la redundancia, de frente las grandes potencias, tienen en medio operaciones como esta. Entonces le dicen, tírate otro misil porque ya se salieron de la mesa de negociaciones, vamos a tensionar un poco y con esa tensión nos vamos a volver a sentar en no los presidentes, sino los back channels, los que están haciendo diplomacia. Y es un juego perverso, pero que al final está logrando otra vez un balance. El último embargo económico que Estados Unidos le pidió a Europa en contra de Kim Jong-un y a todo el mundo, la respuesta de China y Rusia fue, nosotros no vamos a alinearnos, nosotros no creemos que la solución a esto sea matarlos de hambre. Creemos que la solución es darles oportunidades y abrir los espacios. No vamos a alinearnos. Y entonces Alemania dijo, oye, pero si Rusia no se alinea, pues yo tampoco me alineo porque además Rusia ya me dijo que si no, no me va a mandar gas y ya viene el invierno y necesito el gas que viene de allá. Y entonces junto a Alemania llegó Francia y entonces empezó la cadenita hasta que de pronto alguien dijo en la Casa Blanca, pues ya se nos están saliendo del huacal. Especialmente con el tipo que está a cargo de la Casa Blanca hoy. Eso está pasando ahorita. Y bueno, la última idea con respecto a China. ¿Han oído de la ruta de la seda? ¿Se acuerdan que desde por allá por 1400, Marco Polo, si quieren 1200, había una ruta que iba del centro de China, que se llama Xi'an, que es donde están los guerreros de terracota, y que corría miles de kilómetros hasta que llega a lo que hoy es Estambul. Y por esa ruta iban sedas, iban jade, iba pólvora, papel, etcétera. Muchas cosas viajaban por ahí. Hoy esa ruta de la seda ha cambiado y se ha convertido en algo como lo siguiente. China tiene en su caja guardados 3 trillones de dólares. ¿Cuánto es eso en cristiano? 3 veces la economía de México en cash. Y entonces fueron con Grecia. ¿Han oído cómo están los griegos últimamente? Batallando, ¿no? Un poco. ¿Qué tienen los griegos? Aceite de oliva y ya. Y unas islas con unas playas nudistas ahí en Santorini y en Mykonos, ¿no? Y ya. Bueno, pues llegaron los chinos y les dijeron, oye, ¿quieres que te ayude? Yo tengo lana, ¿quieres? ¿Dónde firmo? Tienes un puerto que se llama Patmos, que está en el Mediterráneo, puerto que tiene una ubicación maravillosa. Te compro el control de ese puerto, voy a ponerle una infraestructura que en tu vida has visto ni has soñado, y además lo voy a conectar por ferrocarril y por la carretera con el norte de tu país y con el centro de Europa. Y con eso voy a abrir una ruta comercial a donde van a llegar mis cosas y vamos a trabajar juntos. Aquí está la lana y vamos a trabajar. Los chinos ya empezaron a hacer su nueva ruta de la seda con ese tipo de redes de apoyo económico, en donde además ya crearon su propio Banco Mundial. Se llama Banco de Inversión e Infraestructura Asiático. Lo fundaron en octubre de 2015. El Banco Mundial dijo, ¿cómo? Pero si yo estoy aquí. No, gracias, ya. Esto ya desde la Segunda Guerra no nos sirve. Yo, China, voy a poner de entrada 100,000 millones de dólares para ayudar a mis amigos. ¿Quieren entrarle? Pues sí, yo tengo 10 y yo tengo 5, yo 1. Vénganse todos para acá, vamos a ser nuestro banco. Y ya lo fundaron. El plan ya está en marcha. Lo único que pasa es que las piezas se siguen acomodando. ¿Sí, hasta aquí vamos bien? Luego viene esta frase que es buenísima. El hombre es el único animal que come sin tener hambre, bebe sin tener sed y habla sin tener nada que decir.
Aquí viene el gran, digamos que lo único que faltaba para alinear este proceso de rebalance, esto, esa actitud, esta personalidad o despersonalidad. Fíjense esta escena, vean la expresión de Obama y la de Putin, vean el lenguaje no verbal. ¿Qué ven ahí? ¿Quién va a morder primero a quién, no? Y en cambio, vean acá. Hay un tema ahí de, mira, vamos a platicar. Sigue siendo una gran nube gris lo que pasó con las elecciones. No sabemos todavía si Kushner, el yerno, fue o no fue y si alguien habló con el embajador. No lo sabemos, medio el FBI sigue, pero es toda una nube. Ahí pasó algo. Y tan pasó que, bueno, creo que hay que ver una expresión de lenguaje sí verbal y corporal también que habla de esto, ¿no? Pero en el Inter lo único que hemos visto pues es descomposición, es confrontación, es complejidad. Ayer tan solo 2 senadores republicanos se le tiraron a la yugular ya a Trump y dijeron, basta, ya no podemos seguir tolerando que este nivel de ignorancia, de desconfiabilidad, se le llaman de mentira, esté sentado a cargo de la mayor potencia del país. Tenemos que hablar, tenemos que expresarnos. No podemos seguir siendo cómplices. Fueron 2 senadores y ya obviamente se los están comiendo en leña verde, ¿no? Pero ya empezaron las expresiones de ese tipo. Las últimas confrontaciones, las más recientes, las tuvo con Gran Bretaña y con el alcalde de Londres. Antes que eso, ya se peleó con la NFL. Antes que eso, tuvo un pleito con no sé qué, y bueno, ya México lo tiene ahí con NAFTA, ¿no? Ese nivel de conflicto, de confrontación, de estructura, pues sigue siendo la característica y desde luego cero composición y dejando espacios, ¿no? Fíjense, cuando en los grandes espacios de poder se deja una silla vacía, ¿qué pasa? Alguien la va a ocupar. ¿Te vas a salir del Tratado de Asia-Pacífico? Perfecto, quítate de aquí, déjame la silla limpia, yo me siento, dijo China. No se preocupen, no se vayan los demás. ¿No quiere estar Estados Unidos? Yo sí quiero estar. Y yo nos voy a ayudar a los que sigan. Entonces, cada vez que alguien deja una silla vacía de poder, alguien la ocupa. Y justamente lo que está ocurriendo es que mientras China y Rusia tienen un plan conjunto, por lo menos hasta hoy, esa visión de seguir controlando, consolidando, armando, negociando, que no tiene hoy la cabeza de Estados Unidos, pues está generando un espacio de ocupar sillas. Y le está generando a los demás un chance que Estados Unidos está perdiendo, está dejando en la mesa. Tal vez estamos viendo el principio del declive de la mayor potencia económica. Se va a tardar una generación, pero puede ser este el punto de quiebra. Y otra vez nos tocó a nosotros vivirlo. También vivimos el muro de Berlín. Bueno, ustedes estaban machados, pero yo sí lo viví, ¿no? Bien. Y esto entonces da espacio a una serie de personajes, ¿no? Empiezan a surgir nuevos liderazgos, empiezan a surgir nuevas expresiones muy interesantes de analizar. Espero que hayan practicado su francés tantito. La seule voie qui assure notre avenir, celle dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est à nous, à vous de la tracer. C'est la refondation d'une Europe souveraine, unie et démocratique. Ayons ensemble l'audace de frayer ce chemin. Este discurso lo dio en la Sorbona hace 3 semanas. Hace 40 y tantos años que un líder europeo no hablaba como habló este señor, con un grupo de jóvenes primero y después pues de líderes nuevos, ¿no? Macron trae otro chip y su chip es: necesitamos redefinir a la Unión, necesitamos reinventar a la Unión. Tenemos que volver a fundar su capacidad democrática, política, de alianza, de migración, de todo. Entonces traen un discurso. En Francia, curiosamente, hay contrastes. Hay gente que lo adora y hay gente que no tanto. Siempre es así. Pero hoy su discurso ha sido muy poderoso y ha tenido mucho punch, ¿no? Hay una escena padrísima. Esta escena fue en el 14 de julio que los franceses invitaron a estos personajes. Qué interesante las parejas cómo están acomodadas, ¿no? Parece que deberían quedarse así cada quien con la... Como que está ahí... ¿Qué ha pasado? Desde que Trump ha llegado con esta prepotencia, esta arrogancia, ¿se acuerdan de la escena donde empuja a un presidente y donde se pone en una foto y quita a alguien? O sea, de verdad es una patología increíble. Alguien que lo ha tratado de desafiar es este amigo. Tuvieron una reunión en la Casa Blanca donde Macron le jugó el tema de la mano, ¿no? Pero luego hay otra escena que es esta. Ya están en el mismo festejo y observen. ¿Cuánto tiempo le toma la mano? Vean cómo lo jala.
Ya, gracias. ¿Por qué hace eso? Porque quiere transmitir poder, pero ¿qué manera tan infantil de hacerlo? El jaloneo, pues diciendo, es aquí y es conmigo y te alineas. Esas son expresiones patológicas muy serias, ¿no? Hay otra donde está Angela Merkel, ¿se acuerdan? En la Casa Blanca, está el lenguaje verbal de Angela es volteada hacia él y le dice, nos tomamos una foto y él está viendo sus pies dirigidos hacia el frente con Angela aquí, ni la peló. Entonces, ese tipo de expresiones habla claramente de la manera patológica en que funciona, en que no está midiendo el tono de sus palabras. Hace 2 semanas, lo que les decía Tillerson es el secretario de Estado. El tipo anda como loco en Asia, haciendo lo que les decía del back channel, está yéndose, a ver, ¿con quién? Ahora tráete al de China, y ahora vamos a hablar con el coreano, y tráete al otro, y el japonés, y quédense tranquilos, y vamos a ver qué quieren en la mesa. Está operando. Y de repente Trump jugando golf en uno de sus lugares, ya sabes, ahí, oye, pues ¿cómo va Tillerson? Pues yo no sé, pero yo creo que está perdiendo el tiempo y ya se debería regresar. No, eso no nos debe quitar más tiempo a nosotros. Y Tillerson rompiéndose las vestiduras del otro lado del mundo. Se filtró que cuando Tillerson ve eso en las noticias, dijo que he is a moron, su jefe, estúpido, ¿no? Claro que se hizo un escándalo, oiga, sí dijo, no, es que es mi jefe, no, pues no puedo decir eso, pero seguro lo pensó. Lo cierto es que gente como Tillerson ya no aguanta seguir ahí. Gente cercana a él decía que tal vez en diciembre se iba. El problema es que ya está controlando una agenda que si se la deja al que está a cargo, quién sabe qué pasa. Y entonces ya es un tema más de responsabilidad personal. A ese grado está llegando esto. O sea, ya lo demás ya es lo de menos, ¿no? Pero sigue siendo un tema ahí complicado. Luego llega este personaje. Espérame tantito. Este cuate, ¿alguien lo ubica? ¿Lo ubicas? De hecho, ya es el presidente de Austria. ¿Cuántos años creen que tiene? 31 años. Es un milenialazo, ¿no? Todavía sí llega a ser millennial, ¿no? Por 31. Vas a tener por ahí. Bueno, pues este amigo, así como lo ven, igual. La gente europea, que por cierto en muchas de estas comunidades sigue envejeciendo, porque además en varios países europeos, sobre todo en la Europa nórdica, la tasa de natalidad es negativa. Muere más gente que la que nace. Por eso hay migración. Por eso tiene que llegar gente de otro lado. Pero este amigo entonces es un liderazgo de los que está llegando hoy, 31 años, a Austria, uno de los países más civilizados, desarrollados y bollantes, ¿no? Y hoy se vuelve, junto con Macron, una nueva cara de una Europa que se veía ya gastada, vieja y que necesita refrescar sus ideas. Tal vez es una ola que va a empezar a cambiar lo que ocurra en América en los siguientes años. Ojalá sea el caso. ¿En México habrá algún caso así? ¿Algún gallo así como jovenzón? Porque los que hemos visto, pues no tanto, ¿no? No obstante, siguen los discursos radicales también, y aquí hay uno que, bueno, está en inglés, pero van a ver las letras, está muy legible. ¿Qué está pasando con Cataluña? The Catalonia region of Spain is set to vote on October 1st on whether to become an independent state. With a population of about 7 million people and generating a fifth of Spain's GDP, Catalonia is a vital part of the country. The Spanish economy minister, Luis de Guindos, has warned that if Catalonia did eventually gain independence, their economy could shrink as much as 30%. He also warned that a Catalan exit from Spain would lead to an automatic exit for the region from the EU and Eurozone, making 75% of its production subject to export tariffs. The Catalans say that as one of the richest regions in Spain, with an economy of a similar size to Finland and Portugal, they would be fine on their own. Catalonia has been part of the Spanish state for centuries, but many Catalans regard themselves as a separate nation. Support for independence peaked at 49% in 2013, according to polls. That number has fallen in the past few years as the economy improved. Polls now show that the majority of Catalans want a referendum, but only a minority actually want independence. The Catalan Regional Parliament recently approved a law to give the referendum a legal basis, saying there will be no minimum turnout requirement to make the result binding. But the central government, backed by Spain's Constitutional Court, says the attempt to hold a referendum is illegal, and any officials seeking to organize the poll are liable to be prosecuted.
armed Spanish police working on court orders have already stormed several Catalan government offices. Bueno, y así las cosas, para abreviar. Ustedes han visto la discusión, pero fíjense qué absurdo. Yo no sé qué parte no entienden. Brexit. Hoy, todavía hoy, el tema de la salida del Reino Unido de la Unión Europea sigue siendo un gran dilema económico, político y social, grandísimo. Todavía ayer vi una nota en Bloomberg donde decía el presidente de la Unión Europea: vamos a hacer un llamado a la cordura para que los británicos, después de medir el impacto socioeconómico que van a tener con la salida, replanteen en un referéndum en 2019 si mejor se quedan. Ya lo están pensando. Es un desastre todo esto. A ver, Cataluña, cositas. Se independizan mañana. ¿Y qué moneda van a tener? El euro no, porque no son miembros de la Unión Europea. ¿Pesetas? ¿Y quién las va a imprimir? ¿Cuál banco central? Hoy, ahorita, alrededor de 4,000 empresas salieron ya de Cataluña. Ya los dejaron, ¿no? A ver, mientras se hacen bolas con su estupidez, nosotros ya nos vamos a Madrid, nos vamos a las otras regiones. Pero no vamos a estar ahí. ¿Qué están pensando? Es que en el siglo XVII un rey nos anexó y no que estábamos de acuerdo. ¿Y? Sigues hablando catalán, mantén tu raíz, qué bueno, tu origen me parece perfecto. ¿Y qué más? Vas a matar a la economía. Ahorita lo que decían ahí, de entrada se cae la economía 30% de Cataluña. Imagínense una caída de 30%, es mortal. Nadie está pensando en la otra parte. Es un discurso populista, barato, vacío y con un enorme impacto social. Pero ¿cuál es el problema de estos llamados? Que como populistas que son, seducen a la base de la pirámide electoral, que generalmente es la menos educada. Y caen en la trampa, los espejismos. Y entonces, sí votaron por Brexit. Acuérdense que para Brexit la campaña de cierre fue con unas escenas donde migrantes que habían llegado a Francia, los franceses son unos canijos, llegaron migrantes porque pues, hubo un acuerdo de la Unión para cachar a gente que venía de Siria huyendo, y los franceses los acorralaron contra el mar. Dijeron, a ver, vénganse, ok, que entren, y como 100,000 entraron, pero todos contra el mar, de aquí no se mueven, no los quiero adentro. Y en ese cerco, que está en un puerto que se llama Calais, ¿se acuerdan que antes para ir de Inglaterra a Francia, salías de Dover en Inglaterra, en un ferry que te llevaba a Calais, es el punto más cerca? Bueno, ahí en Calais los tenían a todos los migrantes, 100,000 en casas de campaña, imagínense las escenas. Bueno, pues los británicos sacaron videos de eso y dijeron, mira, si seguimos en la Unión, todos esos que están ahí van a venir aquí por tu trabajo, por tu pensión y por tu salud. ¿Quieres que eso pase? No, hay que salir de la Unión. Y con eso le ponemos un muro. Y votar. ¿Qué pasó con los migrantes? Ya se fueron, ya ni están. Pero ya cayeron en la trampa de esa demagogia que alguien convocó. Y que bueno, ahí está. Y Cataluña no le entiende. Bueno, punto y aparte. Para ir cerrando, tenía que hablar algo de economía, pero ni modo, voy a tener que hablar un poquito de eso. La semana pasada terminó la reunión de otoño del Fondo Monetario del Banco Mundial. Hay 2 reuniones al año, una es en marzo, la otra es en octubre, y la idea es que se junten todos los financieros del mundo, los más importantes, a decir cómo ven las cosas. Y la verdad es que las ven razonablemente bien. Fíjense, si nos quedamos con las expectativas del 2018, tanto para la economía global como para las economías avanzadas y las emergentes, hay buenas noticias. La expectativa de mejora económica en el mundo es favorable. Estados Unidos, a pesar de los pesares, tiene una buena forma hoy en niveles de empleo, niveles de crecimiento, y eso es una buena noticia. La región europea, que había tenido una situación muy compleja, está recuperando también terreno, y obviamente en la parte amarilla, donde están los mercados emergentes, pues ahí están sumando China e India con crecimientos importantes, pero donde habría que destacar el de México, de más o menos 2.2, que es lo que el Fondo Monetario espera. 2%, otra vez. Crecemos al 2%. Sin que nadie le mueva nada a México, la economía tiene una inercia de crecer al 2%. ¿Qué necesita para crecer más? Inversión, necesita que la reforma siga, otra serie de temas. Pero por lo menos la noticia es que no se espera un año oscuro o complejo, como sí se esperaba que ocurriera, y al final las cosas mejoraron. Decía, un poco para sintetizar lo que decía Christine Lagarde en esa reunión, dice, el optimismo del crecimiento global se ha ido ensombreciendo por las negociaciones comerciales que están llevándose a cabo para renovar NAFTA. Entonces, dice Christine Lagarde, vamos bien en el mundo, pero sí me preocupa que en esa mesa, que es muy relevante, no se estén poniendo de acuerdo. Dice, es perfectamente legítimo renovar un tratado de largo alcance y que lleva mucho tiempo para responder a un mundo que cambia.
Dice, el comercio es un motor muy importante del crecimiento, la innovación, la competitividad, la productividad. Ojalá, si todo termina bien, sea una situación de ganar-ganar para todos los países. El mensaje central de la reunión del Fondo Monetario del Banco Mundial fue, señores de NAFTA, no le quiten los alfileres al crecimiento del mundo, pónganse de acuerdo. Y hoy, ¿qué estamos viendo en la expectativa? Pues que sigue la negociación, de alguna manera unas cosas avanzan, otras se atoran. Aquí no pretendo que vean las letritas, simplemente es una agenda de cómo se supone que van las negociaciones. Y la verdad es que, pues, hace unas 3 semanas había una expectativa de avance razonable y hoy hay una probabilidad, dicen los que saben, de 70-30 a que el tratado se termine como lo conocemos. Los gringos están tratando de poner en la mesa que sea un tratado renovable cada 5 años, lo cual no es, propicio ni adecuado, y Canadá y Estados Unidos en eso están de acuerdo. No podemos ser tratados a 5 años y volvernos a sentar a discutir nuevamente las cosas, pero lo importante es que ya empezaron a presionar las comunidades estadounidenses empresariales. Evidentemente hay un beneficio para la comunidad empresarial estadounidense. NAFTA le deja a empresas en el centro de Estados Unidos y el sur, hablando de Arizona y Texas, más de $30,000 millones de beneficios. Las cámaras empresariales estadounidenses ya levantaron la voz, señor presidente, nos va a quitar empleo también a nosotros, y sobre todo una cadena de suministro donde, por ejemplo, todos los granos que se producen en el centro de Estados Unidos vienen a dar acá, o la gran mayoría. Ya están los ferrocarriles, ya están los procesos, ya está todo listo para que esa cadena de suministro siga. Si algo cambia y México toma medidas de repercusión del otro lado, van a afectar a grupos empresariales importantes en Estados Unidos que ya están presionando. Entonces ahorita es un juego donde el propio Trump dijo, a mí me gusta jalar la liga, a ver hasta dónde da, y presionar, y ya que los veo que ya hasta ahí dieron, ya me siento a platicar. Hay quien está pensando que esa es la apuesta ahorita. Hay un señor del secretario de Economía que se llama Lighthizer, al que le dijeron, oiga, preséntenos los datos de qué le pasa al empleo y a la economía gringa si ya no hay NAFTA. Ay, no lo tenemos todavía. ¿Qué? Pero es lo básico, ¿cómo? Y entonces, no lo tenemos. Eso pasó hace 2 días o 3. Y eso está haciendo que ya empiece a haber presión sobre su cabeza. Porque también hay gente en el Congreso gringo que dice, ya estuvo bien. Todavía, fíjense, para que el Tratado de Libre Comercio tenga un efecto negativo, ahorita platico eso, económicamente hablando, todavía van a pasar muchos años porque hay varias instancias que tienen que ser superadas. Aun si la Casa Blanca dice no va a pasar, tiene que llegar al Congreso. El Congreso está divididísimo ahorita. Va a haber elecciones intermedias el año que entra. Ya vimos a republicanos echándose para atrás de apoyar a Trump y por lo tanto en el Congreso difícilmente habrá un voto a favor de que NAFTA se rompa. Pero bueno, pongamos qué pasa. Si aún eso ocurre, vamos a la Organización Mundial de Comercio, donde se establece que el arancel máximo que nos pueden cobrar en todo lo que hacemos de exportar manufacturas es de 3.5%. Oye, ¿y eso nos afecta? Pues sí nos va a quitar algo de margen. ¿Pero nos va a matar? No nos va a matar. ¿Y cuándo vamos a llegar a esa instancia? Pues en unos 3 años y medio, 4. Igual y Trump ya se fue. Entonces el efecto económico de esta discusión no va a ser inmediato. No. ¿El problema cuál es? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que está lastimando ahorita en los mercados? La expectativa. Los mercados viven en base a expectativas. ¿Va a haber o no va a haber tratado? No, yo creo que no. Ok, tipo de cambio se va. Oye, siempre sí, se regresa. Oye, las calificadoras ya dijeron que si México sale por lo que Estados Unidos diga, pues igual lo van a tener que recalificar porque, bueno, son expectativas. Eso es lo que está pasando. Ahora, no nos ayuda, no nos encanta, no. Pero las cosas no van tan mal aún así. Fíjense, estos son un indicador que hacemos en IMEF. Es el rojo, manufacturero, no manufacturero. Pero vean la tendencia. La línea del medio es lo que nos dice si va a haber decremento o no. Como podrán ver a fines del 16, a fines del 16, noviembre, diciembre, las líneas estaban por debajo. Y eso era una expectativa de íbamos a tener un año terrible, no vamos a crecer, llegó Trump, van a hacer un muro, las remesas se van a castigar. Y miren, no pasó nada de eso. Nada. Seguimos exportando como locos. Es más, este año vamos a romper récord de exportaciones manufactureras a Estados Unidos, a pesar de todo. Este año estamos rompiendo récord de captación de remesas. Los paisanos, que son los héroes invisibles de este país, siguen mandando dinero como nunca en la historia, casi $30,000 millones. De 40 en 40 y de 100 en 100 y 200 en 200. ¿Por qué? Porque el nivel de empleo en Estados Unidos, o más bien de desempleo, es muy bajo. Quiere decir, mucha gente está trabajando, particularmente nuestra gente.
Houston se hizo pedazos, ¿quién creen que lo va a reconstruir? Florida se inundó, ¿quién creen que va a estar trabajando ahí? Échenlos, ¿y quién lo va a hacer? Mientras tanto, cobran, trabajan, se levantan temprano, producen y vienen para acá. Es una maravilla. Héroes, para mí son los héroes. Bueno, eso es algo positivo y constructivo de todo esto. Y está pasando hoy. Esos 30,000 millones de dólares que llegan, ¿a dónde creen que llegan? A Zacatecas, a Hidalgo, a Oaxaca, aquí en Nuevo León tenemos también zonas, a Michoacán. ¿Y qué hace la gente cuando recibe ese dinerito? Consume un poco más de pan, un poco más de carne, compra un refri en abonos, paga la tele, tal. Eso genera consumo y el consumo genera crecimiento, actividad económica. Y eso está pasando ahorita. Y no tiene por qué dejar de pasar el año que entra, con la inercia que estamos viendo en toda esta dinámica de crecimientos globales. No están tan mal las cosas. A pesar del gobierno que tenemos, a pesar de ese gobierno que no tiene llenadero en sus temas de malos manejos y de perversión, lo cierto es que hoy tenemos una cosa que se llama superávit primario, que quiere decir, por primera vez en mucho tiempo, que el gobierno está gastando menos de lo que está, gasta menos, ¿cómo es? Menos de lo que recibe. Exacto, gasta menos de lo que recibe. Ahora, es una señal interesante de cómo el nivel de empleo gubernamental ha caído, que eso es bueno por un lado, porque no estamos manteniendo muchos burócratas, aunque por otro lado pues hay un tema de desempleo. Pero hay una serie de indicadores que sugieren que la disciplina fiscal y monetaria van a seguir en orden. Eso es importante repasarlo. Carstens ya se va, deja una silla muy grande que llenar, por los zapatos y todo. Es un tema que el mercado está esperando que se defina. Mead, pues, por lo que vemos, ya se va a abanderar con la tricolor, pero creemos que hay gente muy buena técnica trabajando con la política fiscal y monetaria. Eso es buena noticia. Tenemos mucho orden en esa parte. Donde tenemos un gran desorden, eso en los temas de seguridad, por supuesto. Fíjense, los homicidios dolosos han crecido año a año 30% en el país. 30%. Tenemos un enorme desafío todavía en el tema de seguridad, que se lo debemos a una falta de estrategia de atención a muchos temas. Ahora ya no estamos hablando solo de las grandes redes de narcotráfico y demás, sino estamos hablando de huachicoleros, que son comunidades muy lastimadas, donde de repente uno va, le pica un tubo, empieza a salir la gasolina, hacen una laguna con gasolina, y toda la gente del pueblo llega con su cubeta a sacar la gasolina para llevarla al otro lado y luego venderla y hacer cosas, porque tienen hambre. ¿Han visto los ferrocarriles que pasan ahorita por Puebla? Que de repente les ponen ahí los paran, los detienen, y se deja venir el pueblo completo a abrir los furgones y a sacar todo lo que encuentren. ¿Quién los para? Se ven los soldados ahí afuera diciéndoles espérense, y armados los soldados. ¿Quién se atreve a tirar un balazo a esas comunidades que lo que tienen es hambre y buscan oportunidad? Ese es el gran dilema. Esa parte social todavía muy compleja, donde todavía en este país hay 12 millones de personas que no saben si van a comer o no ese día. Y en eso no podemos quitar el dedo del renglón, especialmente todas las organizaciones que nos acompañamos en esto. Y no nada más estar aquí conversando, es que cada quien vaya a su trinchera y siga picando botones y escribiendo y llamando y convocando y recabando y mandando ayuda. Tenemos también la historia constructiva de cómo funcionamos cuando hay una crisis como en los terremotos. La gente se vuelca, los jóvenes respondieron, la verdad es que es muy conmovedor, muy conmovedor. Pero el problema es que de pronto es muy mediático, ¿no? Todos vamos y centro de acopio y demás, y a los 2 meses ya todos queremos que la realidad vuelva, pero sigue habiendo mucha gente. En Juchitán, ¿no? ¿Han visto escenas de Juchitán, Oaxaca? No les ha llegado nada, la gente está en la calle literalmente sin tener nada incluso que comer. Pero toda la ayuda se quedó en el centro y de ahí, fíjense, empezó a llegar ayuda a esa zona y salieron los malos a bloquear la ayuda. Gran desafío que no podemos pasar por alto y en nuestras organizaciones tenemos que seguir mapeando. No tenemos 2 Méxicos, tenemos como 7 diferentes. En términos económicos, el Bajío sigue siendo la joya de crecimiento. El Bajío, que es Querétaro, Guanajuato, Puebla, un poco Aguascalientes, San Luis, están creciendo a más o menos el 6,5–7% al año. Nuevo León, Chihuahua, crecemos más o menos 4–4,5% al año. Chihuahua regresó muy bien, ¿eh? No sé si ustedes van o no con frecuencia. Hace 10 años yo tenía que ir a algunas cosas a Juárez, y Juárez se volvió un pueblo fantasma. Hoy tiene la planta de motores V8 más grande de Ford en el mundo, ahí. Juárez ya volvió más o menos a la normalidad. Y Chihuahua se está modernizando.
hay mucha inversión inmobiliaria, ya empezaron a crear corredores donde empezamos a ver crecimiento vertical, usos mixtos. La gente está invirtiendo en su estado, algo que no pasaba hace unos años ahí. Es una buena noticia. Pero luego el problema se vuelve el sur. El sur no solo no crece, decrece, especialmente cuando le pegan cosas como estas. Oaxaca, Chiapas, Guerrero siguen siendo el lastre de crecimiento que sigue requiriendo mucha ayuda, mucho apoyo y no lo podemos soltar. En el Golfo tenemos a Tabasco pasando aceite porque se le acabó el aceite. La industria petrolera desapareció y hoy Poza Rica y Ciudad del Carmen y demás igual se vuelven pueblos que la gente empezó a migrar, ciudades que empezaron a migrar. Mucha gente vino a Monterrey, por cierto, de esos lugares, buscando una oportunidad porque se acabaron ahí. Entonces, esos desafíos y esos contrastes siguen, pero a pesar de esos, la economía está funcionando, la inversión se mueve y los indicadores dicen pues que hay actividad y hay empleo. No en el nivel que deseamos, claro que no, pero no está mal. Esa es la señal que les quiero mandar. Revisamos con unos datos de un grupo que se llama GEA, revisamos varios indicadores, son muchas gráficas, pero al analizar con números toda esta condición que les comento, la situación tiene una plataforma sustentable relevante que incluso va a aguantar la transición política. Tiene que aguantarla. Y ahí es donde tenemos que ser muy cuidadosos también, ¿no? La inflación, pues ya esperamos que baje. Fíjense, de niveles de 6 y pico este año, esperamos que en 2018 bajen más o menos a 4 y picos y en 2 años más regresen a la mitad donde estaban. El problema de la inflación parece haber sido temporal y esperemos que se mantenga en orden. Las tasas de interés igualmente tendrán que seguir una tendencia ahorita a estabilizarse mientras Estados Unidos sube o no sube y luego empezar a bajar también y eso ayuda a que la economía crezca de alguna forma, ¿no? El tipo de cambio, oye, es que se ha movido muchísimo. ¿Qué es mucho? Dicen que lo que mata de la bala no es la bala, sino la velocidad. ¿Qué es lo que nos lastima con el tipo de cambio? Movimientos bruscos. ¿Cuándo hubo uno muy brusco? Pues aquí hubo uno muy brusco, ¿no? Acá este fue tremendamente brusco. ¿Cuál fue este? El de las elecciones estadounidenses. Oye, ¿y eso tenía que ver con nuestras cuentas nacionales, nuestra capacidad de pago, nuestras finanzas públicas? No, tuvo que ver con un episodio mediático donde unos apostadores del mercado dijeron, si Trump llega a Estados Unidos, a México le va a ir muy mal. Y entonces el tipo de cambio reacciona, después de este brinco empieza a acomodarse y miren lo que pasó después. ¡Pum! Regresó prácticamente a niveles anteriores. ¿Qué fue todo esto? Expectativas. No fue la economía real ni la chequera del país con dólares saliendo y los capitales fugándose. No. Fíjense, entre lo que ha llegado de remesas este año y lo que vimos de repatriación, ¿se acuerdan que hubo un programa de repatriación de capitales? Por ahí me platicaban que más o menos se repatriaron 20,000 millones de dólares. Fíjense todavía el dineral que hay afuera. Pero mucha gente dijo, vamos a aprovechar esta, vamos a limpiar la casa y a traer el dinero. Y eso más las remesas le dan un flujo al país importante para que el tipo de cambio tenga estabilidad. Ahora, ¿qué ha pasado en este bloque? Pues otra vez, la expectativa de que NAFTA y no NAFTA está generando miedo. Y al rato va a ser la expectativa política. Entonces va a ser el buffer de toda esta percepción de incertidumbre es el tipo de cambio. Pero no necesariamente quiere decir que los capitales están fugando del país, y va a haber una crisis como la del 94. No. Las reservas internacionales están en máximos históricos, 160 y tantos mil, no es cierto, llegamos a estar en 180 y tantos mil millones de dólares. Pero tenemos otro tanto de dinero igual en las Afores. Dinero que está de largo plazo invertido, ojalá que nos aguante cuando ya no lo necesitemos, pero que ahí está en manos firmes, lo cual le da sustento a la economía también, a pesar de eventos mediáticos como estos. Que claro que afectan a los importadores, pero ayudan a los que exportan. Los exportadores están contentos, y mira, pues 19 no me molesta, 18 saltos, me parece bien, sigo ganando dinerito, mis costos se han mantenido, bueno, ahorita me pegó la inflación, pero ahí viene de regreso. Y esto le va dando dinámica a las cosas, ¿ok? Bueno, esto ya está muy aburrido y esto está peor de aburrido. Esto es encuesta la semana pasada. ¿Cómo van las cosas? Pues van así, siguen así. ¿Ha cambiado algo? Sí cambió esto. Ella estaba a 4 o 5 puntos aquí de él, cuando todavía estaba en el PAN. Pero ahorita ya no. Circunstancia, error, no sé. Tal vez uno de los legados de Felipe Calderón, por alguno que haya tenido, fue que dejó a su partido hecho pedazos. Lo dejó hecho pedazos. Y ahí está la consecuencia.
la discrepancia que hay entre los dos personajes, la circunstancia, la duda que hay aquí, el gran cuestionamiento, ¿no? ¿Quién será el destapado? ¿Y quién lo va a definir? Y pues ya ayer el Consejo Coordinador Empresarial y Claudio X González ya dio su voto de calidad. ¿No lo oyeron? ¿Qué dijo? MID. ¿Qué queremos los empresarios? Estabilidad. Queremos a alguien que conozca y queremos a alguien que nos genere confianza. ¿Qué hace? MID. ¿Qué quiere decir? La cargada económica va a ir para allá. Y esa pesa muchísimo. ¿Cuál es el reto que tiene MID? Exacto. No tiene ascendencia sobre la base de la pirámide electoral. Fue secretario de Sedesol con la intención de que se rozara con las comunidades, que fuera a ver a qué huele la realidad, ¿no? Porque él ha sido siempre de cuello blanco. Está bien, es un tecnócrata y aparte nos conocemos del ITAM, ¿no? Muy brillante, desde luego, pero su tema social, su vinculación, un speech que conmueva a las mayorías, que las arrastre, que sea inspiracional, no. ¿No vieron que le hicieron un corrido? Que Pepe Mid, no sé qué, ¿sabes por qué es? Para empezárselo a meter a la base de la pirámide. Hay un tipo que se llama Pepe, no, se escribe el apellido Meade, suena feo, sino Mid. Ya empezaron a trabajarlo, ya empezó la operación. ¿Cuál es el target? El peje. ¿Y cómo va el peje? Pues bien, ahí en las encuestas todavía ahorita así está. Ahora, ¿se va a mantener? Pues no, las encuestas son fotos de un momento específico. Lo que es cierto es que no ha bajado. Lo que es cierto es que la estructura de partido que ha logrado, hombre, es relevante. Es la segunda fuerza política ya en muchas partes del país, cuando tiene el partido 3,5, 4 años de haberse fundado. Mientras en la Acción Nacional pues sigue en franco declive. Y Anaya, pues también es inteligente, ¿no? ¿Lo vieron en un video hablando en francés del Tratado de Libre Comercio? Hombre, claro que nos gusta tener un presidente al que nos sentamos, mira, el tipo habla idiomas y es inteligente y tiene presencia. No como el que está, que no sé si lo vieron en Antropología hace una semana platicando, en una entrevista, hubo una reunión de financieros en México, y habló José Antonio Mid, habló Cárcens y habló el presidente Peña Nieto. Creo que estaba entrevistándolo, no me fijé bien, creo que era de la Miche. Ahí sentados. Pero la capacidad de expresión, las palabras que usaba, la manera en que explicaba, por favor, pónganlo a leer mejor. Lee bien, hasta eso lee bien. Pero que lea, no que converse natural, porque eso realmente nos vuelve a confirmar pues que la silla, que debería representar otras cosas, ha estado muy debajo del nivel. Entonces vemos a Naya hablar francés y vemos a Mid, un gran técnico y demás, y nos vamos nosotros por ese lado, nos gusta ver eso. Pero ¿qué creen? Lo que importa no somos nosotros en la pirámide de los votos, nosotros estamos en medio, importa la base. Y en esa base, ¿quién creen que tiene ascendencia? Este que está aquí. Porque se ha metido, porque ha estado, porque ha sudado con ellos, ha llorado, se ha mantenido, por lo que quieran. Ahí está. Y eso es lo que le sigue dando una estructura. Ahora, ¿tiene que haber una disrupción política en México? Sí, yo no tengo ninguna duda. Tiene que haber una disrupción. Lo que me queda claro es que como están las cosas, ya no funciona. Estos niveles de corrupción sin precedente que hemos visto, no pueden seguir igual. Tiene que haber alguna fuerza, alguna reflexión, alguna estructura que sacuda el árbol de las manzanas. Podría saber cuántas se caen, pero ya estuvo bien. Desde Nuevo León hasta Yucatán. Si no cambia la estructura de manera disruptiva, no quiere decir que se incendien las cosas. Tiene que haber una disrupción como un entendimiento de cambio radical. Y eso tiene que darse. ¿Dónde se va a dar aquí? ¿Quién sabe? La verdad es que hoy tengo tantas dudas. No sé si el fantasma nos pueda resolver la duda también, pero me queda claro que la parte independiente no es la solución tampoco. La gran estrategia que está ocurriendo aquí es que Margarita acabe con una posición relevante dentro de un grupo priista, porque eso es lo que están ya gestionando. El hecho de que Cordero llegara a ser presidente del Senado, apoyado por el PRI, no por su partido, sugiere que los calderonistas ya se están entendiendo con el partido. Entonces dijeron, vamos a seguir diluyendo a los demás para que esto acabe siendo una competencia de dos. El que esté aquí, que ya los empresarios nos dijeron, o al menos alguno de ellos dijo, yo lo voy a apoyar, y este que está acá, que tiene su base bien hecha. Este de acá tiene una base construida con muchos años, y al de acá le van a construir una con mucho dinero. ¿Cuánto más dinero? ¿Y de dónde creen que va a salir? ¿Me entienden? Esa es la parte que va a seguir siendo un tema. Ahora, pase lo que pase, va a acabarse el país y se va a acabar todas las reservas. No. Va a haber episodios de duda, claro, de incertidumbre, de activismo político, de todo esto,
pero no se va a acabar si creemos todavía, aún en el peor escenario o un escenario base, que cualquiera de estos puede convertir a este país en Venezuela. Me rindo. Si no confiamos en lo que hemos construido tantos años después y nos comparamos cositas con Venezuela, ya no hay más que hablar. Venezuela no tiene 3,000 kilómetros de frontera con la mayor economía del planeta, con o sin nafta. No tiene 11,000 kilómetros de litorales. No tiene una riqueza étnica y cultural como esta. No tiene petróleo, plata, oro, cobre como esta. No nos tiene a nosotros. Eso es diferente. Por eso no hay que caer en la trampa de esas características. Bueno. Decía Sigmund Freud, he sido un hombre afortunado. En la vida nada me ha sido fácil. Fíjense qué interesante. Los mexicanos somos afortunadísimos, ¿no? Somos un país afortunado. Es una realidad, ¿no? Esto, bueno, me va llevando un poco a las reflexiones. Fíjense que, entonces, para ir recapitulando, el mundo ha cambiado, la hambruna, la peste y la guerra se han ido conteniendo. Hoy tenemos una expectativa de vida más larga. Hoy tenemos mayores satisfactores que los que tenían nuestros abuelos, en el mejor de los casos, para no hablar de nuestros bisabuelos. ¿Pero qué creen? No somos más felices que ellos. Hay un tema bien delicado ahí que vale la pena repasar. En el siglo XX el PIB per cápita, ¿se acuerdan que el PIB per cápita, primero el PIB, es la suma de todos los bienes y servicios que produce un país? Dividido entre el número de habitantes, dice cuánto de toda la riqueza que se genera te corresponde a ti. Y claro, alguien decía, México tiene 10,000, 12,000, 15,000 per cápita, y él decía, ¿y dónde están los míos, no? El PIB per cápita era la medida del éxito de un país. ¿Cuánto generas en función de tus habitantes? Y ya te digo si eres exitoso o no. Pero fíjense lo que ha ocurrido. Singapur produce $56,000 por habitante, mientras Costa Rica produce 14,000. Bueno, pues en términos económicos Singapur tiene lana. Pero en cualquier ranking de medición de la felicidad, Singapur está a más de 20 niveles de distancia de Costa Rica. Los ticos son felices. ¿Por qué no? Es tropical, tienen 2 mares. Se mueven, cantan, comen bien. Son felices, mucho más que un singapurense. Hoy hay un tema muy relevante donde pensadores, políticos y economistas empiezan a hablar ya de medir la felicidad interior bruta. No estamos hablando de libros de autoayuda. No estamos hablando de todos estos videos de lo que importa es hoy, ser feliz. No, está bien, y yo creo en eso. Pero ya se está tomando en cuenta que si ya tenemos tantas cosas alineadas para poder aspirar a ser felices, la gran es, ¿y por qué no estamos llegando ahí? Parece que hay un techo de cristal que impide que estas sociedades que ya resolvieron, estoy hablando por ejemplo de Europa nórdica, ya tienen resueltas sus pensiones, la salud, la educación, sus hijos van a estar bien, tienen una casa digna, pueden viajar por el mundo, hablan idiomas. Oye, qué maravilla, pero ¿qué crees? Están muriéndose de depresión. Se mueren de depresión. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Fíjense. Bueno, eso es un poco la discusión, ¿no? El tema de la felicidad, y acuérdense de Ben Shahar, ¿no? La psicología positiva, el TEC ha hecho un trabajo fenomenal con traer el concepto, platicando mucho con Salvador Alba estas cosas. Decíamos, si ya tenemos esa plataforma de satisfactores, ahora lo que nos falta es entendernos a nosotros mismos, hacer introspección y escoger ser felices. Sí es cierto, ya nos han dicho que el 50% de ser feliz depende de la genética. Oye, pero entonces si mi bisabuelo era amargo, yo también voy a ser, ¿no? Pues ¿qué crees? Pues algún chip habrá. No, ¿saben dónde aplica mucho eso? En la gente de color. ¿Por qué? ¿Qué eran ellos antes? ¿Cómo tenían que ser? Súper resistentes al maltrato, al hambre, al castigo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Pues se vuelven duros, se vuelven genéticamente para sobrevivir, evolucionaron al revés. Ahora necesitamos evolucionar para ser más aptos para esto y para escoger que queremos realmente romper ese techo de cristal que no nos deja ser felices. Fíjense, esta lógica debería impulsar entonces a la humanidad a hacer que la felicidad sea uno de los principales objetivos del siglo XXI. Si ya estamos lidiando con la salud, la hambruna y la guerra, ahora ¿por qué no nos metemos a ver esto? Y se los digo, estamos viéndolo en estudios muy serios. Hay un libro buenísimo que se llama Homo Deus, que escribe un israelí que antes de se escribe de animales a dioses. Y hace un análisis
de la historia, de la realidad y del futuro. Fenomenal, ha sido un bestseller en todo el mundo, con unas reflexiones como estas. Si ya trabajamos tanto en que hoy haya un nanorobot que se meta por nuestras venas y vaya vacunando células para evitar estas cosas, ¿por qué no logramos ser felices si podemos tener esa salud y esas cosas? ¿No? Entonces, bueno, ahí viene la reflexión. Les cuento nada más una última historia para ir cerrando. Sí, es la del leñador. Había un leñador que llegaba todas las mañanas, igual que sus amigos, a pegarle durísimo ¿cómo se dice? Sí, pero el lugar donde astillero, no, se me fue el nombre. Aserradero. Llegaban todos al aserradero, unos a cortar, otros con la sierra y demás, y llegaba igual que todos. Y un día les digo, ¿saben qué? Yo tengo una ambición diferente a ustedes. Yo quiero tener una casa un poco más bonita, quiero que mis hijos estén mejor, que coman mejor, que vivan bien. Entonces tengo un plan. Le pregunto, ¿y qué vas a hacer? Me voy a levantar más temprano y me voy a ir más tarde, cortando y cortando. Y voy a venir los fines de semana, hasta que logre mi objetivo. Sus amigos dijeron, muy bien, pues qué suerte. Como al mes, se encuentra con sus amigos y pregunta uno, ¿cómo vas? Dice, mira, pues he trabajado mucho más, llego temprano, vengo los fines de semana, me voy tarde, pero no he logrado mi objetivo y estoy muy cansado. Y entonces su amigo le preguntó, oye, ¿y cuándo fue la última vez que afilaste el hacha? Ups. Decía Lincoln, dame 6 horas para tirar un árbol y las primeras 4 las voy a usar para afilar el hacha. Tenemos que afilar el hacha también nosotros. ¿Y cómo es eso? Pues tenemos que leer, tenemos que estar atentos a lo que pasa alrededor, tenemos que recordar cómo hacer un proceso de pensamiento. Hay una cosa que se llama dialéctica, donde dice que hay una tesis, una antítesis y una síntesis. Tenemos que pensar. Nos hemos vuelto muy dogmáticos. Entonces, lo que alguien dice en el radio, cuando en aquellos tiempos Ferriz, ¿no? Es que Ferriz llegaba alguien a la cena, es que Ferriz dijo que esto, y bueno, ¿y tú qué crees? No, él dijo y él sabe, a ver, no, ¿y tú qué opinas? No, bueno, pues entonces nos volvemos dogmáticos. Como alguien más dijo, y yo le creo, pues eso es. No, tenemos que afilar el hacha y tenemos que trabajar estos procesos. Un cuate decía, si correteas a 2 conejos, seguramente no vas a pescar a ninguno. Hay que enfocarnos también. Hay un libro que se llama The One Thing, está en inglés, The One Thing, creo que ya está en México, se llama La Única Cosa o algo así. El punto del libro es, enfócate. Hay una cosa, que debe ser hoy la más relevante. Seguramente en el año tienes un objetivo, pero ese objetivo para lograrlo necesita que en el mes hagas ciertas cosas. Y para que eso ocurra, en la semana, pues tienes que empezar con tu agenda. Lo que quiere decir que en el día te tienes que enfocar en eso. One Thing. Y hay un capítulo que me encantó, que es como muy provocador, que dice, el balance es una mentira. It's 10 o'clock. Si toda la vida me dicen que procure el balance y que cuide las cosas y demás, no, el balance es una mentira. Porque si tú estás en un sube y baja, como este que está aquí, en perfecto equilibrio, ¿qué pasa? Nada. ¿A la larga qué? Nada, ni fu ni fa, ¿no? Zona de confort, por no decir zona gris. Dice el tipo del libro, si estamos todo el tiempo así, no cambiamos. Las cosas extraordinarias, en cambio, ocurren en los extremos. A veces arriba, a veces no. Y es ahí donde nos transformamos, reflexionamos, evolucionamos, crecemos. En los extremos. Y sí, de pronto hay que regresar al centro, tomar aire, respirar, pero seguir y volver a buscar. Y ese es el trabajo cotidiano que tenemos que ir procurando todo el tiempo. ¿Le subes, por favor? A few years ago, I felt like I was stuck in a rut. So I decided to follow in the footsteps of the great American philosopher, Morgan Spurlock, and try something new for 30 days. The idea is actually pretty simple. Think about something you've always wanted to add to your life and try it for the next 30 days. It turns out 30 days is just about the right amount of time to add a new habit or subtract a habit, like watching the news, from your life. There's a few things that I learned while doing these 30-day challenges. The first was, instead of the months flying by forgotten, the time was much more memorable. This was part of a challenge I did to take a picture every day for a month.
and I remember exactly where I was and what I was doing that day. I also noticed that as I started to do more and harder 30-day challenges, my self-confidence grew. I went from desk-dwelling computer nerd to the kind of guy who bikes to work for fun. Even last year, I ended up hiking up Mount Kilimanjaro, the highest mountain in Africa. I would never have been that adventurous before I started my 30-day challenges. I also figured out that if you really want something badly enough, you can do anything for 30 days. Have you ever wanted to write a novel? Every November, tens of thousands of people try to write their own 50,000-word novel from scratch in 30 days. It turns out, all you have to do is write 1,667 words a day for a month. So I did. By the way, the secret is not to go to sleep until you've written your words for the day. You might be sleep deprived, but you'll finish your novel. Now, is my book the next great American novel? No, I wrote it in a month. It's awful. But for the rest of my life, if I meet John Hodgman at a TED party, I don't have to say, I'm a computer scientist. No. If I want to, I can say, I'm a novelist. So here's one last thing I'd like to mention. I learned that when I made small, sustainable changes, things I could keep doing, they were more likely to stick. There's nothing wrong with big, crazy challenges. In fact, they're a ton of fun, but they're less likely to stick. When I gave up sugar for 30 days, day 31 looked like this. So here's my question to you. What are you waiting for? I guarantee you the next 30 days are going to pass whether you like it or not. So why not think about something you have always wanted to try and give it a shot for the next 30 days? Thanks. Bueno, pues como dice nuestro amigo, los siguientes 30 días, queramos o no, van a darse. La diferencia va a estar en qué escogemos hacer en ese tiempo. Termino con una frase que dice: solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca las circunstancias, y si no las encuentra, las crea. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días. Si no están ahí, crearlas. Gracias por su tiempo y gracias por la invitación. Gracias, Luis. Gracias por acompañarnos, por darnos una visión global de cómo pintan las cosas, que no estamos tan mal, y de ponernos a trabajar todos de nuestra trinchera, pues para tener un México mejor. Mil gracias por habernos acompañado, por ayudar a la profesionalización de todos los socios de Andamos, y te entregamos pues 2 libros como agradecimiento por habernos acompañado el día de hoy, 2 libros importantes para nosotros. Para afilar el hacha. Para afilar el hacha, exactamente. Mil gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Si alguien tiene un momento de preguntas o no hay espacio? Ya no hay. Ok.